Ay. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada, así como en Facebook Comunicación Radio WAPS, y también fíjese que estamos en la plataforma digital de audio mixlr.com/Radio WAPS. Muchas gracias a quienes nos están viendo, y bueno, ahorita en este momento vamos a compartir en grupos de redes sociales por si usted tiene alguna duda, alguna pregunta. Estaremos con ustedes platicando sobre un tema que de verdad creo que ahora sí nos compete a todos. Ayer, 22 de septiembre, fue el Día Mundial Sin Auto, y bueno, para ello tenemos a la especialista, a la doctora Jackie Valenzuela, quien como cada 2 semanas viene, ¿no?, virtualmente para platicarnos de un tema diferente. Este día nos va a platicar los pormenores, el contexto de la situación en Baja California Sur. Así que me da muchísimo gusto que esté ya con nosotros. Hola, doctora, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. Pues aquí andamos con los retos tecnológicos, pero sí lo logramos. Tenemos a la... Así es, y bueno, les platicaba al inicio, pues ella nos va a platicar. Ayer fue el Día Mundial Sin Auto. ¿Y qué pasó, doctora? Sabemos que, no sé si Baja California Sur pues es uno de los principales estados, sino es que el principal, ¿no?, que tiene, pues que todos usamos auto, ¿no? Generalmente vamos a encontrar un auto en nuestra casa. Inclusive creo que antes no sé si teníamos otro carro más o era más de un carro, ¿no? No sé, pero pues ella nos va a platicar todo el conocimiento que ya tiene listo. Sí, muchas gracias. Fíjate que el 22 de septiembre se nombró como el Día Internacional Sin Auto. Es una iniciativa de asociaciones civiles, como la mayoría de las iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente. Greenpeace la ha empujado muchísimo, entre otras asociaciones. Estamos hablando de 3 años consecutivos en que se trata de hacer un llamado a la acción a la población mundial a un día no circular en auto, dejar el auto en casa. ¿Qué propósito tiene? El que podamos notar de manera real cuál es la disminución en las emisiones con esta pequeña acción individual. ¿Cuánto se ahorraría en emisiones de ser que todos tomásemos esa decisión? Aquí la polémica es, bueno, como un día sin auto, ¿eso de qué sirve? Esa es la parte radical ambientalista, y por el otro lado, el tema de la población. Bueno, ¿y en qué me voy? ¿Cómo le hago? Hay bastantes estrategias que se han generado a partir de que se trata de que este día sea un llamado a la acción global, que es pues el auto compartido, ¿no? El poder tener el auto compartido y hacer uso del transporte público preferentemente. En Baja California Sur sabemos que tenemos nuestras limitantes con el transporte público. Yo siempre les digo, el hecho de que usemos tanto los autos no es una casualidad y no es porque la gente seamos terca. En el norte, en los estados del norte, hay muchísimas distancias. O sea, no es lo mismo que los estados del sur, que son pequeñitos y que sí, puedes transportarte en transporte público, incluso grandes distancias en bicicleta. Pero aquí tenemos el reto de que si vives en la parte norte de la ciudad y tienes que trasladarte a la parte sur, incluso a veces no hay rutas, o sea, tienes que conectar entre 3, 4 rutas diferentes. Entonces, tenemos ese obstáculo, no es tan sencillo, es por eso que aquí hay un uso cultural arraigado del automóvil, en particular camionetas. Ahorita vamos a ir a ese tema, cuáles son las emisiones de acuerdo al tipo de vehículo, y si es terrestre. En este caso particular estamos hablando de transporte terrestre. Entonces, es una práctica cultural, es cierto. Nos importa porque Baja California Sur es el estado más motorizado. O sea, a la fecha habría 1.6 automóviles por persona. Por supuesto que no está distribuido en yo tengo 1.6, eso como sucede. Nosotros cuando hemos estado dando talleres en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, hacemos este pequeño ejercicio de localización estadística, ¿no? Preguntamos cuántos vehículos se tienen en casa. Hemos llegado hasta 5 vehículos por persona, presencial en un taller. 5 vehículos. 5. Entonces, vamos preguntando, la mayoría afortunadamente o desafortunadamente cuenta, digamos que los que tienen, los menos son los que no tienen, pero son la mínima parte.
el 80% de los asistentes al taller tiene entre 2 y 3. Entonces, lo que vemos estadísticamente con los números de INEGI corresponde, y son números de 2015. Además, solo incluyen vehículos oficialmente registrados en los padrones. Eso quiere decir que todos los vehículos que vemos circulando, ONAPAFA, ANAPROMEX, y ahora creo que hay otro tipo de marcas, así le llamo yo, están circulando. Entonces, se presume que más del 30% del padrón vehicular podría no estar registrado. Entonces, imagínate, si así nos dan las estadísticas de 1.6 por persona, si incluyéramos todos estos vehículos que no están registrados, entonces sí tenemos un problema de emisiones. Te platico que a nivel global, y México replica ese modelo, el problema de las emisiones viene de la movilidad, no viene de las fuentes fijas como sucede, por ejemplo, aquí en el municipio de La Paz, ¿no? La movilidad representa el mayor problema de las emisiones. Entonces, por eso organismos internacionales se han enfocado en realizar acciones sobre la movilidad para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya sabemos que están intensificando las condiciones de cambio climático, pero también en nuestra salud. Esa es la parte que a veces no pensamos. Todo lo que sale del escape de los autos, nosotros lo respiramos en primer plano. Entonces, sí nos debe de importar cuáles son los contaminantes que emiten los automóviles. En particular, el más constante, el 99% de las emisiones aquí en Baja California Sur de monóxido de carbono son por transporte. Eso incluye camiones, camionetas, autos particulares. Entonces, sí es un tema de contaminación, sí es un tema de cambio climático el hablar de la movilidad. Yo creo que sí es un tema alarmante. Bueno, aquí su servidora vive en la zona del centro, ¿no? Y el detalle es de que, no sé en las casas de las demás personas, pero pues es un flujo constante de todo tipo de automóvil, ¿vale? El detalle es de que cuando uno sale a barrer en esta zona, el polvo, pues generalmente es como gris, ¿no? Gris oscuro, bla, aquí es negro. Entonces te das cuenta que un día sin barrer, no, ni siquiera un día, que será en 2 horas, ya está completamente el polvo negro. Entonces te das cuenta más o menos, si te sacas me dicen, no, parece que no barres, ¿no? Entonces, pero de verdad creo que cada 2 horas más aproximadamente se llena ese polvo negro. Ahora con la de la pandemia ha disminuido, como ya estamos, pues ya hay más movimiento de automóviles, pues obviamente ya otra vez, pues el pueblo, todo eso sí está pues de otro color ya, ¿no? Entonces, si te das cuenta, bueno, para mí esa es mi medición, ¿no? Cómo va impactando pues el automóvil en este caso, ¿no? Sí, totalmente, tienes toda la razón. Pudimos, afortunadamente, en tiempo de pandemia, en nuestra red de monitoreo, que ya hablamos de ella la sesión pasada, airelimpio.bcs.org.mx, por ahí anótenlo. Pudimos notar cómo cayeron las mediciones de monóxido de carbono. O sea, de marzo, que estábamos regular, o sea, el 23 de marzo aquí se decretó oficialmente la pandemia en Baja California Sur. A abril se cayeron 85% las emisiones. Entonces, estamos hablando de que sí, disminuir el uso del automóvil impacta directamente en la disminución de emisiones. Me gustaría regresar al tema de la salud. Claro. Lo que tú dices, ¿no? Estas prácticas cotidianas que notamos en algunos lugares en donde vivimos, que cuando salimos a limpiar el carro parece que le hubiese caído ceniza. Eso lo notan muchas de las personas que hacen la limpieza, que viven en lugares altos, pero también que viven en calles muy transitadas, como tú lo acabas de decir. Entonces, los contaminantes principales, como ya lo decía, es el monóxido de carbono, pero también otro contaminante que ya se está investigando y monitoreando a nivel internacional es el carbono negro. Entonces, el carbono negro, todavía no hay norma en México para determinar un límite para este contaminante, pero al ser más grueso, lo que pasa es que se presume que tiene mayores afectaciones. Entonces,
si nos damos cuenta, el tema de las emisiones y de la investigación de los efectos de los contaminantes está cada día más actualizado, pero tenemos una limitante, que para demostrar los efectos en salud se necesita la exposición prolongada a largo plazo. Entonces se necesita hacer grupos de control que viviesen en tal lugar, que de tales horas a tales horas estuvieran expuestos, tendríamos que tener la misma cantidad de autos, la misma cantidad de emisiones, entonces eso vuelve complejo el poder generar cifras locales de las afectaciones en la salud. Ese es el reto que hemos tenido, pero nosotros en la parte de divulgación, como lo comento, trabajamos mucho en los talleres y siempre les damos un ejemplo, sobre todo a madres y padres de familia que son los principales preocupados por las alergias de sus hijos, principalmente que se mantienen desde prácticamente 4 meses, que es cuando ya salen al ambiente natural, hasta los 12 años, alergias, rinitis, etcétera. Entonces les comentamos que aquí hay una práctica muy recurrente en las escuelas, que es hacer el famoso carrusel. Te estacionas en tu auto y estás esperando a que te bajen al estudiante de la edad que sea. Es una práctica que puede ser buena para el tema de movilidad, pero es pésima por el tema de salud, porque estamos hablando de autos, pequeñas chimeneas en un lugar generando... Sí. O fíjate, yo no sé aquí, no soy muy dada a ir a la iglesia, pero en otro lugar donde yo estudiaba, siempre vivía cerca de una iglesia, entonces en lugar de estacionar el carro lejos, los ponían, tapaban pues el doble sentido o un sentido, ¿no? Entonces te sacas, ¿cómo pueden poner los carros de esa forma? Estaban ocupadas las vías, no les importaba el cruce de las demás personas, el peatón, pues no, u otros carros, entonces te sacas de onda. O cuando tú te estacionas, por ejemplo, les digo, aquí en el centro, hay un espacio para estacionarse. Voy a decir mejor, generalmente, casi nadie respeta la zona de las esquinas. Te estacionas, entonces los carros quedan tan pegaditos que me toca, de verdad creo que soy una vecina mitotera, porque es aquí, tú ves que los carros están amontonados y se están pegando adelante, hacia atrás para poder salir cuando ya les toca, entonces te sacas, pero ¿por qué no tenemos por qué somos malas personas en ese sentido? ¿Y por qué no tenemos una cultura en la cual al estacionarte, por qué no dejas ese margen en el cual tú puedes darle reversa hacia enfrente y ya poder salir, ¿no? O sea, de verdad creo que tenemos muchos vicios, ¿no? Sí, creo que también aquí tenemos que ver la parte que impacta de las prácticas sociales y también del modelo económico. O sea, de los autos solamente se resaltan las bondades de los autos. Los fabricantes no están comprometidos con el tema de emisiones. En Europa sí, las marcas más caras son ya 0 emisiones por temas normativos, porque allá sí se les obliga a que no sigan generando en masa estos gases. El tema es que aquí seguimos con normativas laxas, no hablamos en prácticas culturales de los problemas en salud que nos pueden ocasionar el estar expuestos constantemente a las emisiones de los automóviles. Como te comento, este ejemplo del carrusel, claro, ¿no? Que siempre lo llevamos con padres y madres de familia. Por un lado, estamos bien preocupados, porque pues yo también soy madre, de que vaya bien a la escuela, de que vaya desayunado, de que vaya limpio, de que lleve todas sus cosas y que vaya en condiciones aptas para el aprendizaje. Pero por otro lado no vemos que tal vez con toda esa nube de emisiones que se hace en un momento de tantos autos en el carrusel, el niño o niña se va a bajar, va a respirar eso por un momento y le va a dar un mareo o un dolor de cabeza, porque eso es lo que provoca el monóxido de carbono. Claro, en exposición prolongada puede provocar desmayos, incluso hasta la muerte, ¿no? Hemos habido casos de personas, uno ahorita muy reciente en La Paz, que se quedó con el auto prendido y al parecer lo que se indicó por los medios es que se había suicidado. Entonces, o sea, a veces no tenemos esta parte de la conciencia de que cuidamos mucho una cosa, pero algo que no sabemos es lo que puede impactar de manera negativa y echar abajo todo nuestro trabajo. Entonces, eso pasa mucho en las escuelas. Ahorita no, porque ya estamos en toda esta parte de educación a distancia y la parte virtual, pero sí es una práctica, yo diría en todo México, muy arraigada eso de los carruseles de las escuelas y sí puede impactar en algunos niños o niñas en mareos por lo menos, y ya sabemos que la productividad
cuando una persona no está al 100%, no es la misma. Entonces, dolores de cabeza, rinitis, etcétera, que Claro. probablemente antes de subirse al auto no se estaban presentando y en la escuela se están presentando. Fíjate que ahorita que mencionas lo del señor con el auto prendido posiblemente, ¿no? No sé si viste, bueno, me imagino que sí, por el monitoreo de medios que realizan, pero se habla de que para el 2021 en México, no sé si entendí bien, se trata de regular el olor a carro nuevo. ¿No? Sí, Entonces, sí. no, yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué se va a hacer? O, bueno, dudas, ¿no? Pero sí, también ya mitoteando entre las notas, pues decía, había quejas de X marca, ¿no? Entonces decía que desde 2018 se presentaban, bueno, antes en los carros nuevos había quejas sobre estos olores, entonces, bueno, es verdad, contienen algo especial para que huelan bonito, bueno, que te queda, o sea, te vienen muchas ideas y qué tanto es nocivo que generalmente a la mayoría le gusta el olor a nuevo, ¿no? Entonces, no lo sé. Sí, aquí la parte importante es que, como te mencionaba hace rato, las Uh-huh. investigaciones cada vez van más adelante. Van Entonces, arrojando cosas. sí, este fenómeno de investigar, sobre todo aquí con el calor que hace, lo que han hecho las compañías Eso es que que por abaratar los costos y hacer autos cada vez más ligeros, han cambiado los materiales. Entonces, en algunas investigaciones se ha mostrado cómo la parte de los tableros, que son donde directamente impacta el sol, empiezan a generar una especie de emisiones. Ahora muchos de los cubiertas se han sustituido por plástico. Entonces ahí tenemos otro problema, ¿no? Plástico integrado en la industria automotriz que provoca estos olores porque en algún momento, en algunas marcas de carro, lo que se reportó fueron también olores como a quemado. Y era, si tú te das, en verano todos podemos poner atención. Cuando el auto está en las 4 de la tarde dándole el sol de manera directa, si nos alejamos un poquito, podemos empezar a ver como vapor, como ciertas culebritas que se empiezan a ver, ¿no? Cuando vas lejos en el desierto también las ves. Entonces, esas emisiones imperceptibles son las que ahora han generado investigaciones y me parece muy positivo porque, como lo comento otra vez, el tema de la salud. A veces nos sentimos mal y no sabemos por qué. Y podemos decir lo que son multifactores, pero lo importante en los temas de salud y sobre todo de salud ambiental es avanzar hasta el momento en que podamos determinar qué es lo que nos beneficia en cuestiones ambientales, pero también qué es lo que nos perjudica para la calidad de vida, ¿no? Y enfocarnos entonces en fomentar lo que nos beneficia para tener un medio ambiente sano que al final es salud, o sea, la salud ambiental incluye a los humanos. Entonces, creo que todas estas investigaciones tienen mucho valor porque al final el auto lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Digo, no todo el mundo vive cerca de la termoeléctrica, entonces el auto sí es un artículo, así lo voy a llamar, un bien, le llaman muchos, que es cotidiano y que la mayoría de las personas puede tener acceso a uno. Aquí el tema son las condiciones, la falta de regulación y de normativas deriva en que usemos autos de desuso muchas veces de Estados Unidos. Y esos autos no cumplen para nada con ningún tipo de normativa internacional. De hecho, hay una práctica cultural de quitarles el catalizador. El catalizador es como el filtro para todos los gases que pudiese generar una combustión incompleta del combustible en el motor. Entonces nosotros de repente le quitamos el filtro y no sabemos que estamos haciendo eso y no sabemos que estamos provocando que salgan en crudo los contaminantes y que el de atrás y que el de al lado y que quien barre la banqueta, como pones el ejemplo, se lo respire, exactamente. Entonces, bueno, ya nada más para cerrar te comento que derivado de este conocimiento y de estas reflexiones, vamos a tener una campaña de entrega de máscaras, caretas, con material reciclable, lo vamos a tener en octubre como cerca, como Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Las vamos a distribuir en las zonas más contaminadas de acuerdo a las mediciones de nuestra red de monitoreo. ¿Cuáles son?
Estamos hablando de la colonia Márquez de León, son 8 y tenemos ya, si quieres en la próxima sesión te hablo de las colonias y de las calles. Okay. Entonces, para cerrar este tema te comento que elegimos las zonas más contaminadas por fuentes fijas, pero incluimos las calles de más alta motorización, por lo que estamos hablando. O sea, hay una exposición a fuentes fijas que tenemos monitoreada, pero también hay una exposición a fuentes móviles que hace críticas a esas calles. Entonces, muchas veces no tenemos conciencia de eso, muchas veces sí queremos vivir en una calle súper transitada porque vienen otro tipo de beneficios. Entonces, son los criterios que estamos hablando para donar estas máscaras, estas caretas hechas de botellas recicladas. Principalmente va dirigido a adultos mayores, porque también sabemos que ahí está otra parte del segmento de población que es mayormente afectada. Pero reunimos estos elementos para hacer una entrega asertiva de material de prevención. Y fíjate cómo al parecer lo que no tiene nada que ver, lo que no tiene mucho que ver. Ajá, claro, y bueno, yo cuando decían que en La Paz, Baja California Sur, teníamos más de un carro, ¿no? Yo defendía, bueno, es que hace mucho calor, ¿no? Entonces decía, alguna vez que me he quedado sin auto, pues recurres puede ser al Uber, puedes pedir un raite o el camión, ¿no? El camión pues lo tengo a unos pasos, pero yo creo que pensamos en esperar en el camión que vas a sudar y todo el trayecto que no tiene el aire acondicionado. Quieres comodidad, ¿no? Ahorita ¿cuáles son los beneficios que tenemos, ¿no? Entonces, el trayecto hasta la universidad, pues sí está un poco largo. Entonces, depende qué camión agarres, ¿no? Me imagino. Y ya estás en la universidad y pues quieres ir a tu clase no sudados, oler bonito. O rápido, porque ya o rápido. Fíjate que no estaba hablando de esa parte de la rapidez, ¿no? Porque una es esperar el camión o el pecero. Y la otra es todo el trayecto que va a hacer y obviamente se tiene que ir pues deteniendo para tener a más pasaje, ¿no? Pero sí como que estar una hora antes, ¿no? Yo creo pues desde el centro más o menos es con 45 minutos, ¿no? Que en lo que hace espera y bla, bla. Entonces nos ponemos a pensar en esos detalles, pero como somos muy individualistas, entonces el beneficio, ¿no? Primeramente de nosotros y pues algunas consecuencias, ¿no? Que pudieran darse. Ojo, no estoy hablando ahorita en este momento cuando te subes al camión y todo lo que hay, ¿no? Pero en uno, que es más o menos lo que sucede. Sí, y aquí también hay que ser muy claros de que no hay programas eficientes ni suficientes para trabajar en la cultura de prevención. En estadísticas está comprobado que en urbes, en grandes ciudades, hasta 7 kilómetros los transitas más rápido en bicicleta. ¿Por qué? Por los embotellamientos. Entonces, en 7 kilómetros, en esa distancia menor, vas a llegar más rápido en bicicleta. Es el medio más rápido para llegar, pero tampoco tenemos ciclovías, no. Pero las ciclovías aquí se cortan, después son arroyos, son basureros, y te comparto un número que nos dio un estudiante del CEBETIS 230 que vive en Camino Real. Ajá. Entonces nos dijo que él se iba a pie. Y yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo te haces? 2 horas y media caminando. ¿Cómo? ¿De dónde a dónde? De Camino Real al CEBETIS 230. No, sí, está. 2 horas. 2 horas y media de tu vida invertidas en un traslado. Entonces, tampoco nos podemos ir a esa parte tan extremo. Radical, sí, por eso hablo de las prácticas que pueden ser fomentables mediante una cultura ambiental, en donde tú sepas voy tanta distancia, yo sé que el transporte más eficiente es la bicicleta. Voy a esto, yo sé que el transporte más eficiente es si voy caminando porque de una vez saludo a la vecina y entonces en lugar de ir al Oxxo a las 4 de la tarde, mejor voy a las 8 porque no me urge y de una vez paseo al perro. O sea, de eso es de lo que hablamos claro. Cuando damos estos talleres de educación ambiental en la parte de movilidad. No se trata que entonces radicalmente ya todos vamos a abandonar las prácticas, pero se trata de que ellos que ya tienen el conocimiento puedan implementar estos pequeños cambios de pensar antes de utilizar o mecánicamente
ir al primer medio de movilidad motorizada que tengan. Aquí también lo que está pasando es un fenómeno amplio de las motos. En muchos estados del país, sobre todo en los más pequeños, hay una descontrol de motos. Creo que ya se fueron para el otro lado, pero también son las necesidades de las personas de movilidad portable, barata, y es que en esas ciudades pequeñas no hay dónde estacionarse. Es real, hay una monopolización de los centros, entonces no puedes salir en tu auto, se usan muchísimo los taxis, pero la gente está optando por motocicletas. Entonces, no es algo que nosotros recomendamos. Hay una pirámide de movilidad, ¿no? O sea, cómo primero debe ser el peatón en la ciudad, después la bicicleta, después el transporte público, y de ahí ya pasamos a la movilidad motorizada individual. O sea, siempre privilegiar, si vamos en individual, que no sea motorizada, y si vamos en colectivo, ahí sí podemos hacerlo motorizado, ¿no? Pero vienen otros retos que se han platicado aquí con los regidores y con los ayuntamientos, de mejorar el transporte público. Es necesario, porque un transporte de calidad también deriva de manera inmediata en tener pasajeros con esta misma calidad, ¿no? Entonces, creo que una cosa va de la mano de la otra. Yo también creo que por ahí va, pero fíjate que ahorita que mencionas el uso de la bicicleta, aparte de que beneficia, muchas veces siempre hay un pleito con el que va en la bicicleta, ¿no? Con el ciclista, porque pues obviamente tú cuando andas en carro traes apuro, ¿no? Entonces, si bien ellos tienen derecho no sé, no me sé las distancias, pero pueden circular en el carril, ¿no? Sí, Entonces, no somos capaces también queremos pitarles o queremos ir pues al paso que queremos más rápido, ¿no? Entonces, no respetamos al ciclista. Entonces, también muchos, como no tenemos esa parte de cultura, ¿no? Del respeto hacia el ciclista, al de la moto también, menos al peatón. Entonces, como que, y muchos cuatro altos, ¿no? Entonces, como que cuatro altos, y luego otra vez queremos llegar más rápido a nuestro destino. Entonces, hay muchos como obstáculos que, como dices tú, las prácticas sociales, esta cultura que de repente sí estamos concientizados y más al ratito siempre, ¿no? Sí, y creo que te digo, es una responsabilidad compartida, porque aquí el tema de cultura vial debe de ir de la mano con la entrega de tus placas, con la entrega de licencia. O sea, que tú tuvieras licencia y que tuvieras placas, debería de ir integrado una cultura ambiental, una cultura vial, en donde tú sepas que tienes que respetar al peatón. O sea, el peatón es el número uno en la parte de la movilidad, que tienes que respetar las bicicletas, que se ganó aquí por la parte de la Asociación Bicicletos y la gestión que hizo en el ayuntamiento, que pudiese una bicicleta ocupar un carril. O sea, ni te tienes que quitar, y uno como ciclista se hace para un lado y no te tienes que quitar. Entonces eso mucha gente no lo sabe, y viene el pleito con el ciclista, ¿no? Pero es, o sea, legalmente en el municipio un ciclista puede y debe ocupar un carril. Y eso mucha gente no lo sabe, por eso te lo comento. La falta de cultura vial, ambiental, nos hace caer en prácticas que no nos damos cuenta que son en nuestro propio prejuicio. Claro que sí. Pues pensar en nosotros, ahora sí que ponernos en el lugar de las demás personas, ¿no? Tal vez uno tenga posibilidades de tener un auto de último modelo, con tales características para no contaminar, pero tal vez la mayoría no cuenta con esos pues ingresos, ¿no? Para poner el carro. Oye, aquí platicando sobre este dato de los automóviles, ya para cerrar, como dices, de ese rato está cerrando la pobre Jackie, ¿no? Con el tema. Se tiene más o menos mencionabas la parte de las camionetas, ¿no? Pues tiene tal vez algún año que los paseñas compramos más. ¿O qué tipo de carros son los que más compran? Mencionas mucho, ¿no? Que pues compramos carros de Estados Unidos. ¿Hay como un balance o algo de qué estamos comprando más? Desafortunadamente, como te digo, los registros no van a la par en lo que las cosas suceden. Entonces tenemos los registros de INEGI, tenemos algún padrón más actualizado por ahí compartido con el gobierno del estado a 2018, pero lo que ha sucedido en tendencia mundial es que hasta 2019 las marcas en ventas de automóviles iban a la alza. Las agencias estaban
muy congratuladas de eso. Y sabíamos y vemos por prácticas culturales que en todos lados se venden autos aquí, en cualquier estacionamiento comercial, etcétera. Entonces, digamos que aquí en Baja California Sur lo preferido son las camionetas y que sean 4x4. Entonces sabemos que esas camionetas vienen de Estados Unidos, en muy raras ocasiones son nuevas porque el costo es prácticamente una casa. No, te compras una casa. Entonces, sí, la mayor emisión viene por camionetas, son 4x4, son americanas, muchas veces no están en las mejores condiciones y para empeorar la situación, lo que sucede es que no tienen catalizador. Esa es la parte de las prácticas individuales de las personas. Hay otro problema que también hemos tratado de visibilizar en el municipio de Los Cabos, las camionetas de turismo. Aunque sean nuevas, son demasiadas. A veces llevan 2 turistas al hotel. Entonces, todo eso también tiene que mejorarse. Tenemos que transitar en la parte turística a un sistema de transporte sostenible. O sea, en las emisiones, el problema de calidad de aire en Los Cabos es por la parte de movilidad y principalmente camionetas. Es garrafal y sabemos que son también camionetas de turismo, aunque sean nuevas, son demasiadas. Entonces, aquí es una combinación, ¿no? Por un lado, el subcaliforniano que quiere su camioneta para ir a la playa, 4x4 o subcaliforniana, y sí, te permite llegar a accesos que uno no puede llegar por su propio pie o por otro medio. Entonces, pick-ups y camionetas para esos fines, y por otro lado, las camionetas de turismo. Claro, claro, no, es un tema complejo, mucho trabajo por realizar, ¿no? Entonces, ¿algo con lo que quieras concluir? Pues nada más hacer el compromiso para el próximo 22 de septiembre, que ya hayamos salido de pandemia, de sí hacer una acción global, local, creo que estaría muy bien, y hay asociaciones que lo trabajan de manera directa, como la Asociación Bicicletos, que ya lo mencioné. Entonces creo que podemos hacer algo junto con la universidad, de un llamado a la acción global para ver qué tal resulta, porque también pudiésemos hacer las mediciones, ¿no? Qué tanto disminuyó a partir de nuestras prácticas para ir, pues, motivando a la gente, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues aquí la doctora Jackie Valenzuela nutriéndonos una vez más con los estudios que está realizando cerca, pues además los estudios de personales que ella tiene. En el caso de este día, pues era muy importante no dejar pasar el Día Mundial sin autos. Y bueno, hacer ese recordatorio, ¿no? Que pues, si vamos a la esquina, no utilizar carros, si vamos a las tortillas, se nos queda 1 cuadra, 2, caminemos, no nada, nos cuesta caminar, o bien como podemos hasta llevar la bicicleta, nos sirve para el ejercicio. Pensemos que también tenemos un porcentaje grande, ¿no? En obesidad, y que pues tenemos que pensar en que debemos de hacer ejercicio simplemente. Entonces creo que también no abusemos tanto pues del automóvil, como lo dice la compañera. Así que bueno, eso quedaría de tarea para todo el mundo, ¿no? Porque ahora sí es vigilar por nuestra salud, por nuestro entorno, sobre todo si queremos cuidar a nuestros familiares, a nuestras personas cercanas, pues de ahí el momento, ¿no? Entonces, la verdad, nos fuimos extendiendo más y más, y porque creo que también quedan dudas y preguntas, ¿no? Pero es algo que, como menciona, pues están resaltando algunos datos, y sobre todo que usted se pueda pues enterar y platicar. Y recuerde que también nuestra plática pues queda en nuestras redes sociales de Facebook, Comunicación Radio WAPS, pero si usted también te gusta descargarlos, nos encontramos en YouTube, siempre lo cambio, pero creo que hoy sí lo voy a decir bien, YouTube TV WAPS, ahí queda la plática con mejor calidad todavía, para que pues pueda usted encontrar esta información. Le agradezco a la doctora que nos haya platicado este día, y bueno, que luego nos traiga nuevos temas para poner atención en qué estamos haciendo, ¿no? Tanto como ciudadanas, ciudadanos, y sobre todo este aporte de conocimientos que usted tenga a la mano. Muchas gracias, doctora. Gracias, buen día. Adiós. Y bueno, fíjense que ya casi para despedirnos, les platico brevemente algunas de las notas que teníamos esta mañanita. Fíjense que la Universidad Autónoma de Baja California Sur publicó el proceso de selección de nuevo ingreso para 3. Fíjese usted, si usted tiene ganas de estudiar una maestría, pues todavía puede, ¿no?
tres programas de posgrado que ofertan para el ciclo 2021 en el Campus La Paz, el cual dará inicio en el mes de febrero, y usted puede entrar al portal de www.waps.mx para encontrar la información. Ahí están las etapas, ¿no? Los requisitos especiales de cada programa y los documentos que quiera entregar. Acuérdense que hace poquito platicamos con el maestro Vicente Cardosa, él es el jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas, Sociales y Jurídicas, para platicarnos un poquito sobre la maestría en Derechos Humanos. Y bueno, créanme que le va a fascinar algunos de los posgrados que se están ofertando, así que si usted tiene ganas de seguir estudiando, créame que le va a encantar estos posgrados que están. Entre a www.waps.mx y bueno, usted encontrará la información, ¿no?, que les estoy platicando esta mañanita. Y bueno, algunas de las breves que tengo para usted de que está sucediendo en el mundo y México también. Fíjese que bajaron a 0.6% los homicidios en 2019, esto de registro de 36.476, ¿no? Esto lo proyecta INEGI. Se derrite el casquete polar ártico, registra su segunda área más baja en 42 años. Prevé BBVA mejoría de sus ingresos gracias a México. Amenaza incendio en miles de viviendas en Los Ángeles. Y bueno, peso cae, bueno, aquí más que nada son notas económicas. Peso cae ante aumento de casos de coronavirus en el mundo y exige a la CFE alto demandas y cortes de servicio. Esto en Veracruz. Trump acusa de la pandemia a China en su discurso ante la ONU. Esto pues en notas pues de mezcla de temas y de la cuestión nacional e internacional. Si usted quiere conocer un poquito más de notas internacionales, bueno, también les recomiendo a la Deutsche Welle, que en el día de hoy, fíjese que uno de los titulares que trae es acerca de que Bielorrusia, Lukashenko, investido para su sexto mandato en ceremonia secreta. Bruselas propone nuevo pacto migratorio para impulsar los retornos. Prensa francesa llama a solidarizarse con Charlie Hebdo tras amenazas de Al Qaeda. Estados Unidos y China chocan en la ONU. Y bueno, esto es para toma de reflexión, eso es lo que menciona Deutsche Welle. Y al menos 380 ballenas murieron varadas en el sur de Australia. China e India acuerdan no enviar tropas a frontera mientras negocian. Estación espacial evita una colisión con escombros de un cohete. Y bueno, eso es lo que puede usted encontrar en algunos medios de comunicación. En el caso, pues hoy les platico los titulares de la Deutsche Welle. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada, el Facebook de Comunicación Radio WAPS, así como también la plataforma digital de audio mixlr.com/Radio WAPS. Muchísimas gracias. Recuerde que hoy es miércoles 23 de septiembre, largo el día y larga la jornada, ¿no? Entonces, les pedimos, ¿no?, si gustan quedarse con la programación, y tenemos algunas buenas tanto pláticas como notas para este día. Muchísimas gracias, pues por aquí andaremos. Hasta la próxima.